tardes, pues aquí estoy con otro vídeo resumen de la sesión presencial que hemos tenido hoy. En este caso, en esta ocasión, la dedicamos al lenguaje literario, al estudio del lenguaje literario. Como veis aquí en el esquema que os he planteado, que ahora vamos a ir desarrollando, el estudio del lenguaje literario lo he organizado en torno a 4 aspectos, a 4 dimensiones. La primera de ellas, definir qué es la literatura, para empezar. En segundo lugar, nos centraremos en los géneros literarios que existen, que es la agrupación que se hacen de las obras literarias que se han escrito a lo largo de la historia según un carácter común. Después nos centraríamos en el lenguaje literario en sí, es decir, en los recursos que utilizan los escritores para convertir el lenguaje normal en un lenguaje embellecido, en un lenguaje enriquecido. Y por último, una breve cuestión, o una cuestión que tiene que ver con la historia de la literatura, ¿no? La literatura existe desde el origen de la humanidad hasta la actualidad. Se han escrito millones de obras y aquí os propongo pues una organización cronológica, ¿no? en periodos o etapas que son las que vamos a seguir a lo largo de este curso. Bueno, pues vamos a empezar en primer lugar con la definición de qué es la literatura. Vamos a enfocar el concepto y lo primero que tenemos que tener claro es que la literatura no es nada más que un proceso de comunicación, es decir, un acto mediante el cual un emisor, que en este caso le vamos a llamar el autor, transmite una información hacia un receptor. Ese receptor es el lector o el espectador o el oyente, puesto que hay literatura escrita, literatura oral, y el mensaje que transmite es la obra en sí, la obra que leemos, si estamos leyendo una novela, por ejemplo, o la obra que escuchamos, si estamos oyendo una canción o un recitado de un poema, o la obra que vemos, ¿no? Si estamos asistiendo a una representación teatral. Transmisión de una información, que es la obra, desde un emisor, que es el autor, hasta un receptor, que es el lector o espectador. Esa obra, para viajar desde el emisor hasta el receptor, necesita hacerlo por un canal, que es el medio físico, ¿no? Por el que se transmite la información. La literatura se ha servido de 2 canales, principalmente, ¿no? Que son, por un lado, el canal oral. Hasta la invención de la escritura, toda la literatura era oral. Incluso después, ¿no? Hay una serie de formas, ¿no? Que se han transmitido de padres a hijos por vía oral, ¿no? Y después está el canal escrito, que es quizá el que más identificamos en la actualidad con la literatura, ¿no? Que es el libro, ¿no? Fundamentalmente. Otro aspecto a tener en cuenta del proceso de comunicación literario es el referente, que es aquello de lo que trata o a lo que alude o a lo que se refiere la obra literaria. La peculiaridad que tiene la literatura es que el referente siempre es ficción, siempre es ficticio, y eso sirve para distinguir la literatura pues de otra forma, de otros procesos de comunicación, por ejemplo el periodismo. El periodismo es también la transmisión de una obra, un artículo, desde un emisor, que sería el periodista, hacia un receptor, que es el lector, pero el referente de la obra periodística es la realidad, es auténtico. En cambio, en el caso de la literatura, siempre será ficción, incluso cuando utilice personajes reales o ambientación en un determinado periodo histórico. El autor siempre reelabora esa realidad para construir un mundo nuevo, ¿no? Y por último, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto, ¿no? El sexto elemento del proceso de comunicación literario es el código, es decir, el sistema de signos que emplean los emisores para transmitir ese mensaje. La literatura se vale del lenguaje, pero de un lenguaje especial, de un lenguaje alterado, de un lenguaje adaptado al que llamamos lenguaje literario y que veremos después en el apartado correspondiente. Y este sería el concepto de literatura. Estos son los caracteres o los elementos que forman el proceso de comunicación literaria. Volvemos atrás al diagrama completo y nos vamos a pasar ahora a los géneros literarios. Enfocamos y nos encontramos con que los géneros literarios pueden ser 4. Repito el concepto de género literario que he dicho antes. Un género literario o los géneros literarios son los grupos en los que las obras literarias se han clasificado a lo largo de la historia
según una serie de caracteres que tienen en común. Teniendo eso en cuenta, podemos hablar de 4 géneros literarios principales. Uno es la lírica. La lírica, que es un género literario que consiste en la expresión de emociones, expresión de emociones desde un punto de vista personal. Es una visión personal, es subjetiva, predomina la opinión del yo que escribe, y que formalmente busca siempre el ritmo, la musicalidad. El origen de la lírica está vinculado a la canción, está vinculado a la música. ¿Cómo se consigue el ritmo en la lírica? Pues con múltiples procedimientos. El más habitual, el más utilizado a lo largo de la historia, ha sido con la escritura en verso. Escribiendo en verso, recordad que un verso es una porción de texto que no ocupa todo el renglón. Bueno, pues dependiendo de las medidas de los versos, si son versos octosílabos o versos de 11 sílabas, mediante la rima, que es la repetición de sonidos al final de cada verso, mediante la agrupación de esos versos en estrofas, en porciones, en conjuntos de versos, y mediante el uso de las pausas que hay a final de versos, si existen o no existen. En cualquier caso, en este año dedicaremos otro tema mucho más adelante, en el módulo siguiente, a explicar detenidamente en qué consiste la lírica, cómo se mide en versos, etc. De todas maneras, esto es algo que habéis hecho en el nivel 1 de la enseñanza de adultos. Nos quedamos, por tanto, con la idea básica de que la lírica es el género literario en el que predomina la expresión de emociones desde un punto de vista personal del autor y que busca el ritmo, la musicalidad. Ese sería el concepto de lírica. El segundo género literario que debemos conocer es la narrativa. La narrativa, el rasgo que caracteriza, el rasgo común a todas las obras narrativas, es que consisten en el relato de una historia. Para relatar una historia necesitamos 5 elementos. 5 elementos que son, por un lado, el narrador, es decir, alguien tiene que contarlo, alguien tiene que contar esa historia. Los narradores pueden ser de varios tipos, como veremos en un tema más adelante, pero ya os anticipo: narrador omnisciente, protagonista, testigo. Esto ahora mismo no nos interesa. Nos quedamos con la idea de que el narrador es la persona, el encargado, la voz que relata, que cuenta la historia. Por supuesto, el narrador cuenta una historia, es decir, cuenta una trama. La trama es el conjunto de sucesos, de hechos que se producen en la historia. También más adelante veremos cómo habitualmente las tramas de los textos narrativos se han organizado en 3 partes: el planteamiento de la historia, el desarrollo o nudo de la historia y el desenlace. Pero esto, repito, lo desarrollaremos en un tema más adelante. Para que exista una historia, no solamente tiene que haber un narrador y unos hechos, sino que esos hechos tienen que protagonizarlo, tienen que ser realizados por algún personaje o le tienen que suceder a algún personaje. Por tanto, otro de los elementos fundamentales del género narrativo es la existencia de personajes, que también más adelante veremos cómo podremos clasificarlos en personajes principales o personajes secundarios. Toda historia debe desarrollarse en un espacio, porque los hechos se producen en un lugar determinado. A veces, los narradores, los autores, nos describen fielmente ese espacio, otras veces simplemente lo nombran, y en algunos casos incluso no nos lo indican, ¿no?, porque quieren concentrarse en los hechos o en las características de los personajes. Pero el espacio siempre está ahí, bien sea descrito, bien sea explícito o bien sea implícito. También los hechos debemos tener en cuenta que se producen a lo largo del tiempo, no se producen todos a la vez, de manera que podemos encontrarnos con diferentes organizaciones del tiempo en un texto narrativo. La más habitual quizás sea la organización en un tiempo cronológico, nombrar o relatar los hechos según se han producido, siguiendo un orden lineal. Pero hay formas en las que se altera ese orden cronológico con situaciones in medias res o retrospecciones que veremos en su momento. Nos quedamos, por tanto, con la idea principal de que el texto narrativo o el género narrativo es ese que consiste en el relato de una historia que debe ser contada por un narrador, que debe contener unos hechos, la trama o el argumento, si queréis,
que deben ser ese drama o ese argumento protagonizado por unos personajes que se debe desarrollar en un espacio y seguir un orden temporal. Ese sería el concepto de narrativa. El tercer género que debemos conocer y debemos estudiar es el teatro. A diferencia de la lírica y de la narrativa, en el teatro consiste en la representación de una acción mediante unos personajes. Es decir, aquí no hay un autor, un yo, que expresa sus emociones o que expresa directamente o subjetivamente sus pensamientos, como sucede en la lírica, ni existe un narrador que nos relata la historia, sino que son los propios personajes, mediante el diálogo, los que hacen avanzar la acción. Si desarrollamos esto un poco, veremos que en el texto teatral debemos tener en cuenta, primero, que existen diferentes tipos de textos teatrales, lo veremos también en el tema dedicado al teatro. Uno de ellos son los parlamentos, que son las palabras que pronuncian los personajes, y otros son las acotaciones, que es la información que el autor incluye en la obra para que los actores sepan cómo representar esa acción. La estructura de la obra teatral, pues normalmente se puede dividir en actos, en escenas, en cuadros. Ya desarrollaremos también el concepto de cada una de estas tres unidades. Y por último, los elementos que intervienen en el texto teatral son varios, ¿no? En el texto teatral debe existir un director de escena, que es el encargado de, después de leer la obra, pensar cómo se va a hacer el montaje dramático de esa obra. Los actores, que son los que le dan cuerpo, le dan vida a esos personajes creados por el autor. La obra debe desarrollarse o debe representarse en un local, en un teatro, en un local determinado, y eso influye en la obra en sí, dependiendo cuál sea el lugar en el que se va a desarrollar. Y sobre todo debemos tener en cuenta que el teatro no es un género literario que utilice solamente palabras, sino que se vale de una escenografía, iluminación, sonido, vestuario de los personajes, de los actores, maquillaje, música de fondo, gesticulación, interpretación de los actores, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso formaría lo que llamamos la escenografía, que es determinante en el género teatral. Y nos queda un último género, cerramos esto del teatro, que es la didáctica. La didáctica es un género que consiste o que se basa en la intención de comunicar una enseñanza. El objetivo, la intención última del género didáctico es enseñar algo al lector. A lo largo de la historia, esa enseñanza se ha comunicado de diversas maneras, de manera teórica en el ensayo, o a través del cuento o de la fábula con moraleja. Hay muchas formas de la didáctica, pero nos quedamos con la idea de que sería el género, el cuarto género literario, que consiste en comunicar una enseñanza. Bueno, pues estos son los cuatro géneros literarios principales que debemos conocer. Volvemos al esquema básico del principio y nos vamos ahora al tercer apartado, que son las figuras literarias. Enfocamos este concepto. Las figuras literarias, recuerdo, son los recursos de los que se vale un autor literario para apartar el lenguaje que utiliza del lenguaje de comunicación normal, para que se note que aquello es un lenguaje elaborado, que es un lenguaje tratado. Esos serían los recursos literarios o las figuras literarias. Figuras literarias hay cientos, miles, podríamos incluso decir. Yo os he seleccionado 8, que son las más habituales y las que a lo largo de este año debemos aprender a identificar en los textos literarios. Las figuras literarias las podemos clasificar de muchas formas. Habitualmente se han clasificado en figuras que se basan en la repetición de algún elemento, de una palabra o de una frase. Otras que se han basado en el orden en el que las palabras o las frases tienen en la oración, y otras que se han basado en el significado, en el juego con el contenido, con la significación de las palabras. Empezamos con las figuras de repetición. Yo os he seleccionado ahí las tres básicas, que sería, por un lado, la repetición de un sonido, la repetición anormal de un sonido en un texto. A eso le llamamos aliteración.
Os pongo un ejemplo de un poema clásico: un susurro de abejas que sonaban. Bueno, pues en ese verso tenemos una repetición anormal del sonido ese. O un verso místico, ¿no?, que nos habla y que nos dice algo así como un no sé qué que queda balbuciendo. Bueno, pues tenemos ahí un recurso de repetición del sonido que queda balbuciendo, que intenta sugerir un poco la tartamudez o la falta de palabras, ¿no?, para expresar el sentimiento del hombre religioso, ¿no? La segunda repetición que debemos conocer es la anáfora, que consiste en la repetición de un elemento al principio de un verso o de una oración. Repetición de una palabra o de un par de palabras al principio de un verso o de una oración. Miguel Hernández, en su elegía Ramón Sige, nos dejó múltiples ejemplos de anáfora. Por ejemplo, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la vida enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la vida ni a la nada. Bueno, pues tenemos ahí unos versos de Miguel Hernández en el que en los tres primeros se repite la palabra temprano y en los tres siguientes se repite la palabra no perdono. Y la tercera repetición que podemos encontrarnos es la repetición del orden de una oración, la repetición de una oración entera. A eso le llamamos paralelismo. Por tanto, aliteración, repetición de sonido; anáfora, repetición de palabra; paralelismo, repetición de oración. Tres recursos basados en la repetición. Basados en el orden, os propongo solamente un recurso que recibe el nombre de hiperbatón. El hiperbatón consiste en la alteración del orden habitual de la oración. En español no tenemos un orden en las oraciones, aunque normalmente las construimos primero con un sujeto, después con el verbo y en tercer lugar los complementos de ese verbo. Si alteramos el orden de la oración, ponemos por ejemplo el sujeto al final de la oración o colocamos los complementos del verbo delante del propio verbo, pues entonces estaremos alterando el orden, estaremos elaborando esa oración por encima de lo normal. En eso consiste el hiperbatón. Del salón en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidada. Bueno, ahí está Becker en ese arranque de uno de sus poemas, colocando los complementos delante del verbo y dejará el verbo al final de toda la oración. En eso consiste el hiperbatón. Y por último están las figuras que afectan a la significación, que juegan con el contenido de las palabras. Os he puesto aquí 4 figuras. La primera de ellas es el símil. El símil consiste en la comparación de dos elementos. Pues por ejemplo decir, tus labios son como rubíes. Bueno, ahí estamos comparando la palabra labios con la palabra rubíes de manera explícita. Eso sería un símil. Un paso adelante sería la metáfora. En la metáfora ya no comparamos, sino que sustituimos un término, una palabra, por otra. Y puedo decir, tus labios son rubíes. Ahí estoy identificando labios con rubíes. No estoy comparándolo. O puedo incluso ir más allá y sustituir por completo la palabra labios con la palabra rubíes y decir que el rubí de tu boca acaricia mis mejillas, por ejemplo. Bueno, he sustituido la palabra labios por la palabra rubí. En eso consiste la metáfora, por tanto, en identificar dos palabras, dos términos, lo que llamamos un término real, labios, de lo que yo quiero hablar, y un término imaginario, rubí, con el que comparte una cierta semejanza, en este caso el color, identificarlo o bien sustituir uno por otro. Una tercera figura de significación es la hipérbole, que consiste en la exageración. Estoy muerto de miedo. Hombre, no estás muerto, estás exagerando la sensación de miedo. En eso consiste la hipérbole. Y por último, os propongo también el estudio de la personificación, que es un recurso literario que consiste en atribuir cualidades humanas a algo que no las tiene.
algo que no las tiene. Escribió Garcilaso: con mi llorar las piedras se enternecen su natural dureza y se quebrantan, las piernas se hacen tiernas, se enternecen como los seres humanos, parece que tuvieran cualidades humanas, la cualidad de emocionarse, de sentir. En eso consiste una personificación. Bueno, pues estas son las figuras literarias principales, las con las que vamos a trabajar este año. Evidentemente hay muchas otras más, pero con estas no nos vamos a quedar por el momento. Volvemos al esquema de partida y nos queda ya el cuarto apartado, ¿no? El cuarto apartado, que habla ahí de historia de la literatura, no se refiere exactamente al lenguaje literario, pero sí es verdad que a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, los seres humanos han ido cambiando su forma de hacer literatura, cambiando su uso del lenguaje, y eso influye o ha influido en el lenguaje empleado en cada época. Yo como estamos a principio del curso, y pues quisiera que conocierais al menos los 4 grandes periodos en los que podemos clasificar, organizar la historia de la literatura. Por un lado está la literatura antigua, o las literaturas antiguas, que son las literaturas compuestas desde el principio de la humanidad hasta la desaparición de Roma en el siglo V después de Cristo. En esas literaturas antiguas, pues lo podemos dividir primero en las primeras literaturas, la literatura que se hacía en Mesopotamia o en la China antigua. Son literaturas que se escriben con fecha anterior al siglo VII antes de Cristo, la literatura de Egipto, por ejemplo. Grecia nos aporta una de o buena parte de las grandes obras de la literatura universal entre el siglo VII antes de Cristo y el siglo II antes de Cristo. Y por último lugar, la literatura latina, la literatura romana, que empezará a desarrollarse desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, dando final a lo que conocemos como Edad Antigua. Esas serían las literaturas antiguas. Detrás de las literaturas antiguas tenemos un nuevo periodo de 1000 años, que es la literatura medieval. La literatura medieval que arranca en lo que se conoce la Alta Edad Media, en el siglo V, cuando desaparece Roma, y que nos llevará hasta el final de la Baja Edad Media en el siglo XV. Como veis, 1000 años de la historia de la humanidad. Aquí es donde aparece la literatura española. Antes no existía literatura española, entre otras cosas porque la península ibérica estaba poblada por diferentes pueblos, en fin, tiene una historia bastante compleja. La literatura española nacerá a finales de la Alta Edad Media, en torno al siglo XII, y se desarrollará durante la Baja Edad Media. Tras la literatura medieval, el tercer periodo es la literatura que conocemos como moderna. La literatura moderna, que es la que va desde el final de la Edad Media, en el siglo XV, hasta la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII. Perdón, estoy con la tos un poco regular. En ese periodo, en ese periodo de tiempo tan largo, solemos distinguir 3 épocas, 3 movimientos. El Renacimiento, que se desarrolla entre el siglo XV y el siglo XVI, el Barroco, que ocupará el siglo XVII, y la Ilustración, que ocupará el siglo XVIII. Ese sería el periodo que conocemos como literatura moderna. Y para terminar, la literatura contemporánea, la literatura que va desde principios del siglo XIX hasta la actualidad. En este periodo, pues podemos hacer tres etapas. El periodo que llamamos romántico, en la primera mitad del siglo XIX o durante el siglo XIX. El periodo realista, que nace a mitad del siglo XIX y se meterá ya casi en el siglo XX, el realismo. Y por último, la literatura actual, que es la que se desarrollará durante el siglo XX. Bueno, pues 3 periodos en esta etapa que conocemos como de literatura contemporánea. Y hasta aquí lo que hemos visto en la sesión presencial. Como veis, son muchos conceptos. Si queréis, abrimos el esquema y lo minimizamos un poco para que podáis verlo en su conjunto.
no se puede leer, pero bueno, por el volumen de texto que hay, veis que hay pues muchos conceptos, pero no son difíciles, ¿eh? Quiero que os quedéis claros con unas ideas básicas, muchas de las cuales pues vamos a ir desarrollando a lo largo del año. Y hasta aquí este vídeo resumen. Nos vemos en el próximo. Un saludo.